Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse. Estamos acá junto a Carlos Jaureche y esperamos hoy poder acompañarlos. Esperamos, esperamos poder acompañarles. Les pido un disculpas por un segundo acá. Estoy cancelando todos los sonidos que puedan llegar a molestarlos. Para traerles y compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos en el tema de monitoreo, en esta nueva etapa que nos toca vivir a todos. Creo que todos se encuentren bien. Creo que es importante en los tiempos que tocan que cada uno de nosotros esté en un lugar seguro. Yo me encuentro en este momento en la Florida y, y la verdad que la situación aquí no está nada sencilla, pero también sé que en otros países que nos acompañan, sé que hay múltiples países acompañándonos de la región, eh, tampoco es sencillo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos este tiempo. El otro punto que quería tocar antes siquiera de empezar la presentación es, sé que muchos los llama la atención qué vinieron a ver o por qué vinieron. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me gusta preguntar es ¿por qué vinieron? Y qué vinieron a escuchar y qué esperan sacar de todo esto. Como son unos cuantos, gracias a Dios la lista de los que nos acompañan es larga. No voy a poder hacer esa pregunta y escucarla de todos y cada uno de ustedes. Pero sí, a lo largo de la presentación les iré haciendo algunas preguntas y las iré compartiendo con ustedes, porque algo que todos en el grupo que organizó este seminario tienen en mente es que si bien nosotros tenemos mucha experiencia en algunos aspectos de los cuales vamos a tocar hoy, tenemos poca experiencia todos respecto de estos aspectos en la situación en la que estamos viviendo hoy. Así que la idea es poder compartir nuestras experiencias, inclusive nuestras experiencias eh, de estos momentos, y también ganar experiencia o escuchar de ustedes a lo largo de esta presentación avance para poder aprender de ustedes, saber dónde están y cosas por el estilo. Entonces, como habrán visto en la pantalla de mi presentación, dice haga de lo digital su ventaja competitiva. Eso es algo que con Progress ha sido nuestro marketing eslogan por los últimos años. Estamos trabajando fuertemente ahí. Progress ha adquirido una compañía en marzo del año pasado que se llamaba Ipswitch o IP Switch y junto con ella varios productos. Uno de los productos fue WhatsApp Call. El grupo de Carlos, con Security Advisor, ha usado este producto durante algunos años, también tiene experiencia en monitoreo, así que la idea de hoy es contarles dos áreas. Una es por qué de alguna forma incorporamos este tipo de productos que algunos pueden parecer medios disociados, y lo otro es contarles un poco cómo todo esto conjuga junto y más y gana prevalencia hoy en los tiempos en los que vivimos. Así que sin mucho más que eso, voy a empezar con mi presentación. Entonces, el primer punto que quería compartir con ustedes es lo que nosotros venimos diciéndole a las organizaciones hace mucho tiempo, que es toda organización debe utilizar software para estabilizar la industria en la que se mueven, ¿no? Entonces, antes de que alguien más lo haga, y creo que desestabilizar a mí me gusta usarlo como traducción de lo que escuchan muchos de ustedes como disruption, ¿no? ¿Cómo hago para desestabilizar o alterar el mercado en el que me muevo para poder diferenciarme, para poder ser de alguna forma el prevalente en el mercado en el que estoy? Y curiosamente, desde principios del 2020, este slide se modificó a esto, ¿no? No solamente que alguien, sino algo venga, en este caso COVID-19 no solamente alteró o desestabilizó el mercado en el que estábamos, sino que alteró todas nuestras vidas. Estamos todos hoy probablemente sentados de nuestras casas. Yo estoy desde la oficina en mi casa compartiendo con ustedes esto y claramente lo que tenemos que hacer ahora es seguir utilizando software para poder avanzar en esto. Entonces, la verdad es que esto es lo que le veníamos diciendo a las organizaciones y trabajábamos muy fuerte para poder ayudarlos a construir esas aplicaciones que los ayuden a diferenciarse. Dentro de Progress, que existe hace más de 30 años, existen un montón de productos y estos productos son usados por un montón de empresas. Y la verdad es que todos nuestros productos se caracterizan por ser productos confiables, por ser estables, por ser maduros.
y los productos que adquirimos en esta adquisición no fue diferente. Y lo otro interesante es que nuestra misión, que está escrita por ahí, pero me gusta más verla de esta forma, es ayudar a las empresas a prosperar proporcionando la mejor plataforma y herramienta para las experiencias digitales modernas. Y resulta que esta misión ha sido la misma en los 30 años. La palabra moderna cambió, en este momento eran estratégicas en algún momento, las experiencias no eran digitales, eran el tema de digitalizar información, pero a pesar de que de eso la misión se mantuvo constante en los 30 y pico de años que llevamos en el mercado y hemos empujado fuerte nuestras soluciones de software para poder hacer frente a los desafíos del mercado. Hoy los desafíos del mercado van mucho más allá de lo que normalmente estábamos acostumbrados. Estamos todos en shock frente a lo que vivimos porque los niveles de desafío están en un nivel muy superior al que acostumbrábamos a estar. Antes venía alguien y, no sé, la gente de los taxis se vio como alterada porque apareció Uber, la gente de los hoteles se vio desesperada porque apareció Airbnb. Créanme que hoy para los hoteles la menor de las preocupaciones es Airbnb, es la pandemia, nadie está viajando, nadie los ocupa. Entonces, hoy algo más grande nos ha desestabilizado y claramente nosotros queremos apoyar a esas organizaciones a ver cómo navegar ese tiempo que nos toca navegar y cómo podemos hacer frente a esos desafíos. Entonces, lo que hace Progress frente a eso es establecer lo que se llama un framework de trabajo, un marco de trabajo, donde existen un montón de piezas que ofrecemos para poder hacer frente a la pandemia en la que vivimos. Y lo que estamos ofreciendo en ese lugar es este framework con un montón de herramientas, pero dentro de estas herramientas hay una en particular que vamos a tocar hoy con mucho más detalle y tiene que ver con el monitoreo, ¿sí? Y con WhatsApp Gold. Por eso vamos a ver mucho más en detalle hoy ahí y por qué el monitoreo es esencial para lo que vivimos. Dijimos que nuestra misión era construir esas experiencias digitales, diferenciarse a través de software y poder ayudar al mercado a poder avanzar. Entonces, tengo un reporte de que se fue el sonido, pero tengo muchísimas personas en la sala, así que si alguien más lo sabe o tiene problemas con el sonido, déjenmelo saber en el panel de las preguntas. Uno de más de 50, voy a obviarlo por ahora. Entonces, ¿por qué nos queremos enfocar en eso? Y les dije antes, ¿por qué Progress adquirió una compañía como Ipswitch donde manejaba unos productos y uno de ellos tenía que ver con monitoreo? Básicamente porque nuestra misión está en el tema de construir aplicaciones para mejorar la experiencia digital de las empresas. Esas aplicaciones que entregan experiencia digital tienen una íntima relación con lo que se llama la experiencia digital. Entonces, el monitoreo, la primera pregunta es, ¿por qué monitoreo? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es más importante ahora? ¿Y cómo eso impacta en el tema del COVID? ¿No? Entonces, lo primero que voy a hacer para ver si todos están despiertos, es la primera parte que me gustaría saber si todos están despiertos, es los voy a volver locos con un par de preguntas. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles a toda la audiencia es esta. 1, 2, 3, lanzándolo ahora. A ver si todos ustedes recibieron en sus pantallas la pregunta de si la experiencia, perdón, la experiencia no, si alguno de ustedes tiene, me estoy hablando de preguntas, si alguno de ustedes tiene un sistema de monitoreo. A ver, vamos, quisiera escuchar más preguntas, respuestas. Vamos, ya llegamos al 50% de los encuestados. Quiero escuchar más, quiero escuchar más. Por está open. Vamos, es 3, 2, 1. Vamos, un par más que se me despierten. Estamos a 70%. Vamos, ayúdenme. Ya llegamos.
Vamos a la 1, vamos a las 2, vamos a las... creo que estamos en un número razonable. A las 3 voy a cerrar el poll. Muy bien. Entonces, la siguiente parte es mostrarles qué es lo que ustedes me compartieron. Como les dije, estamos todos caminando nuevas etapas. Entonces, estas preguntas están orientadas a no solamente que yo entienda quiénes son ustedes y dónde están, sino también que ustedes puedan entender quiénes participan en esta sala. Entonces, este es el resultado de sus preguntas. A ver si todos llegan a verlo. Lo está distribuyendo. Hasta que no me aparezca en el monitor que tengo de este lado, no lo voy a dejar de mostrar. A ver. Pueden ver las respuestas. El 66% de ustedes respondió que sí tiene un sistema de monitoreo. Hay casi un 20% que no. Hay un 14% de que no está tan seguro, ¿no? Espero que esos no sean los que vienen a una fiesta y dicen, ¿quién fue el que me invitó a esta fiesta? ¿Por qué vine? Esa no es la idea. Bien. Entonces, es ahí donde estamos. Entonces, yo les hablé de varias cosas. Les hablé y les pregunté ahora de monitoreo. Pero lo siguiente que también me gustaría preguntarles a ustedes es la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que les estoy hablando hasta ahora. Tiene que ver con experiencia digital y monitoreo. Entonces, ahora va la siguiente pregunta. Como habrán visto, la mayoría tiene un sistema de monitoreo. Muchos no tienen sistema de monitoreo. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto ustedes creen que este sistema de monitoreo está relacionado con o tiene impacto el tener monitoreo con la experiencia digital? Nada, poco, bastante, mucho, poquitito más, unas preguntas más. Vamos. Lo interesante es que estas preguntas a mí me quedan registro, pero no me queda registro de quién contestó quién, así que créanme que no los vamos a evaluar. Al final del día la idea es colectivamente poder aprender más de nosotros. Nosotros prometemos compartirles más de lo que tenemos. Yo espero que ustedes puedan compartirme más de lo que ustedes tienen. Vamos, un poquito más. Antes me hicieron más clics. Vamos, necesito unos clics más. ¿Sí? ¿No? Blanco, negro. Necesito unos clics más para que sea significativo. Vamos, me gusta pasar el 80%. Así que a despertarse. Miren que si no los pienso nombrar, ¿no? Alejandro, Agostina, ¿sí? Se despertaron por ahí, Guillermo. ¿Alguien más? Ah, vieron cómo los despierto y empiezan a votar enseguida, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora estamos significativos, pasamos el 80%, así que a la 1, a las 2, a las 3 voy a cerrarlo y se los voy a compartir. Entonces, estas fueron sus respuestas. Todavía hay algunos que no entienden para qué vinieron a esta fiesta. No, mentira, es un chiste. Como resultado tenemos que el 4% dijo poco, nadie dijo nada, vamos bien, creo que más o menos estamos todos en la misma página, pero después el resto se dividió la mitad entre, la mitad se dividió entre bastante y mucho, ¿sí? Y creo que la mayoría cree que mucho. Así que estamos realmente en la misma página, realmente tiene una importancia alta. ¿Por qué tiene una importancia alta? Porque la verdad es que si yo no puedo monitorear qué es lo que está pasando con mi infraestructura o con mis aplicaciones o con mis bases de datos o con mis redes o con mis accesos, no hay forma de que podamos controlar o saber proactivamente cuál es la experiencia del usuario. Entonces, hasta ahora les compartí algunos datos curiosos de ustedes. O sea, les compartí qué hace Progress, les dije por qué habíamos comprado esta compañía, por qué habíamos incorporado. Bueno, básicamente porque creemos que es importante para poder dar una buena experiencia al usuario, no solamente que las pantallas se vean bonitas, que las bases de datos puedan accederse rápido,
que las reglas del negocio puedan ser de alguna forma puestas al servicio de la organización. Hay miles de elementos que les mostré en la gráfica anterior que ayudan a resolver el negocio en general, sino que además es importante que todo eso esté bajo control y pueda monitorearlo. Entonces, es clave para nosotros el elemento de monitoreo. Entonces, voy con el siguiente slide, que es algunos datos curiosos para ustedes. Mis animaciones en este slide no son las mejores, a veces me pasa, a veces no. Por un lado, cuando hablamos de monitoreo, descubrí, haciendo de alguna forma investigación respecto de lo que significaba el monitoreo en la experiencia digital cuando empezamos a incorporar este producto. Yo vengo del lado de Progress, del lado de que Progress compró Ipswitch. ¿Y por qué digo esto? Porque vengo más del lado de las aplicaciones. Entonces, me llamó la atención. ¿Qué es? Y tengo experiencia también en monitoreo. Si alguien va a ver mi perfil por ahí en LinkedIn, van a ver que alguna vez hice telecomunicaciones y redes, todo tipo de cosas. Entonces, para mí era algo que era más de infraestructura, de red de monitoreo. Cuando estaban las aplicaciones, yo estaba viendo el tema de las interfaces, diseño, el engagement con el cliente, pero entonces surgió esto de monitorear todo eso. Y dije, claro, si yo proactivamente no puedo decir cuando alguien está no funcionando, no funciona. Pero cuando empecé a leer un poquito más, me di cuenta y el año pasado descubrí un estudio de lo que se llama una Antesis Group, que descubrió, y además fue corroborado, después encontré que hay 2 o 3 estudios más al respecto que están en línea con eso, que dicen que hay el más del 30% de los servidores en los data centers del mundo están en modo zombie. ¿Y qué es lo que ellos llaman modo zombie? Básicamente que son servidores que no aportan nada. Son servidores que están ahí, que están consumiendo energía, que están consumiendo networking, que están consumiendo un montón de cosas de frío y refrigeración, pero no aportan nada. Hay servidores activos, hay servidores que están pasivos, muchos en redundancia por las razones que fueran, pero hay un 30% que están en modo zombie. Y esto es importantísimo monitorearlo. Y esto, si uno no lo monitorea, claramente si no empieza a mirar, uno empieza a acumular cosas que no sirven para nada. Entonces, muchas veces estábamos hablando de la experiencia digital, pero también el tema de poder manejar los recursos eficientemente es impactado por el monitoreo. Y si yo puedo de alguna forma mejorar mi infraestructura simplemente sacándome el desperdicio, claramente no se queden en la cabeza solamente con el tema de monitorear por el tema de eh, controlar Customer Experience o Digital Experience, sino también el tema de desperdicio. El otro área importante tiene que ver con lo que se llama DEM, ¿no? Digital Experience Monitoring. Y con la adopción cada vez más de modelos SaaS, más en tiempos como hoy, que estamos subiendo a la nube, que estamos disponibilizando en cada una de sus casas, que está impactando cómo nos movemos, el tema de la diversidad de elementos que tenemos que monitorear, el tema de tener que monitorear infraestructura que no es nuestra, que utilizamos de terceras partes, y complementar otros elementos, y los desafío a que me expliquen qué es APM, NPBND, ITM y todo ese tipo de cosas. Claramente esto está haciendo, y me quedó ahí una línea doble, me encantó mi slide, les pido mil disculpas por esto, todos estos elementos están haciendo que monitorear la experiencia digital sea clave. Y obviamente algo que obvié explícitamente decir hasta ahora, y espero que esté en la cabeza de todos ustedes, es ¿y seguridad? ¿Y por qué seguridad? Porque seguridad está en el core de todo esto. Hay 3 aspectos claves en el tema de seguridad. Cuando hablamos del tema de seguridad, y es un tema que personalmente también me fascina por muchas razones, hay 3 temas claves. Creo que todos tienen en la cabeza, espero que alguna de las 3 patas de esta mesa, o las 3 patas, pero es clave entenderlas. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de fortalecer nuestros perímetros, hablamos de firewalls, hablamos de un montón de elementos que tienen que ver con fortalecer nuestra seguridad, ¿sí? Ahora, todos sabemos que no importa qué tan fuerte nuestra seguridad sea, eventualmente será violada. Entonces, el siguiente punto importante es enterarnos bien rápido de qué tan violados hemos sido. Porque si no nos enteramos rápido, le pasa como a muchos hoy que están siendo sus aplicaciones violadas, que pasan meses robando la información y no saben que se las están robando. Entonces, las herramientas de monitoreo ahí se vuelven clave.
Y también las herramientas se vuelven clave, donde está el tercer punto. Robustecí mi seguridad, pero fui eventualmente rota. Eventualmente tenía mi aplicación monitoreando y me di cuenta de que había sido violado, entonces levanté todas las alarmas. La tercera parte de esto es, ok, lo rompieron, entraron y robaron. La siguiente punto es, ¿qué se llevaron? Entonces esas tres patas tienen que ser claves y dos de ellas dependen de monitoreo. Si yo puedo saber a dónde se metieron, cómo se metieron y para qué se metieron, es vital el tema de tener monitoreo en el ambiente de seguridad. Entonces, hay tres aspectos, ¿sí? Les acabo de hablar tres aspectos respecto de seguridad, pero en el nivel superior hay tres aspectos fundamentales que encompasan o tienen que ver con el tema de monitoreo. Uno es el tema de eliminar desperdicios, poder saber qué es lo que estoy usando eficientemente y cuándo y cómo. Lo siguiente es poder monitorear la experiencia del usuario, es clave hoy por hoy. Y la tercera parte es clave más que nunca poder acompañar con herramientas eficientes el tema de la seguridad. Entonces, como verán, monitoreo tiene patas en múltiples lugares de lo que se llama nuestra experiencia digital. Ahora, me encantó, ¿no? APM, NPD, DEM, modo zombie, todo este tipo de cosas son muy interesantes, pero me gustaría mostrarles también con un caso concreto. Y este caso concreto tiene que ver con Colombia. DEM en tres imágenes. Esto hace muy poco pasó en Bogotá. Hace muy poco porque uno de nuestros ingenieros lo capturó y me dijo, oye, tenemos que hacer algo. Estaba su hijo tratando de comprar, ¿sí? Con su mobile y se dio cuenta de cuando intentó comprar en esta empresa que se llama Al Costo, en Bogotá, se puso en cola y había 670.000 personas en cola de esa aplicación. Eso pasó a las 11 de la mañana. Para las 6:50 de la tarde todavía tenía 647.000 personas, solo habían bajado en 50.000 en todas esas horas. Y al final del día, ¿sí? Para las 7:42, la realidad fue que lo sentimos, no le podemos vender. Les hago una pregunta. ¿Cuál creen que es la experiencia del usuario en este aspecto? ¿Cuánto creen que está perdiendo esa tienda porque no logra vender? Entonces, si ustedes creen que la seguridad es importante, si ustedes creen que además eliminar desperdicios es importante y que además monitorear la experiencia del usuario es importante, ¿ustedes creen que la experiencia del usuario en este caso, que claramente no pudo comprar, o sea que van a coincidir conmigo en de que la experiencia digital no fue buena, ¿sí? Porque además el negocio perdió. ¿Ustedes creen que alguien en la organización o alguien de los que está comprando dice, esto es un problema porque el servidor no andaba, porque la base de datos era lenta, porque el internet era lento o por lo que fuera era lento? La respuesta es no. Es la experiencia digital. Al que maneja el negocio va a decir yo perdí tanta plata, al que maneja el negocio le va a decir yo estos clientes se fueron insatisfechos y los que están comprando dicen a este negocio no vuelvo porque mi experiencia digital es mala. Sé de otros países, yo soy nativo de Argentina, me podrán escuchar claramente el acento. Cuando empezó la pandemia, los supermercados más importantes pasaron por experiencias similares, no tengo lamentablemente sus pantallas, pero he escuchado de este tipo de experiencias digitales terribles de las organizaciones más grandes. Y en muchos casos es porque la infraestructura no estaba montada, en otros lados porque no estaba lista, pero en otros lados simplemente porque no estaban monitoreando cómo estaba funcionando, porque no pudieron reaccionar a tiempo. Así que créanme, monitoreo es vital para muchísimos aspectos. Quienes saben mucho de esto y trabajan muy fuerte es la gente de Security Advisor. Y sin mucho más, le voy a dar la palabra a mi compañero de presentación, Carlos. Si me das un segundo, te voy a convertir en presentador en este mismo momento para que puedas compartir con la audiencia tus experiencias, que sé que tú las tienes más cerca de lo que se llama el campo, como decimos nosotros, y sé que nos vas a aportar muchísimo más que las solo preguntas que yo pude transmitirle a la audiencia. Así que, Carlos, todo tuyo. Excelente. Creo que ya estoy convertido en presentador y con todas Podemos ver las claramente capacidades. ¿Sí? tu pantalla, sí. Excelente. Adelante. Perfecto. Bien, no, como comentaba Eduardo, la idea de la presentación es poder traspasar un poco la experiencia que tenemos. Nosotros somos uno de los principales canales de venta, por un lado,
de la plataforma WhatsApp Gold que vamos a ver ahora a nivel regional, pero también somos usuarios de esa plataforma. No solo la vendemos, sino que confiamos en lo que es monitoreo interno, monitoreo de nuestros clientes sobre esta plataforma. Entonces, y el foco que le queremos dar es, nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente al tema ciberseguridad, es poder enfocar el uso del monitoreo orientado a ciberseguridad y en particular a la situación actual que estamos viviendo. Nosotros como empresa de ciberseguridad, a principio de año, trabajamos con este tipo de presentación cuando íbamos a un cliente o teníamos que hablar de la situación de ciberseguridad. Aplicaciones que nos robaban datos y los mandaban a Rusia, malas políticas que generaban situaciones tipo ransomware, filtración de información por mala concientización de usuarios, ataques a instituciones de gobierno, ataques a instituciones financieras, y ahí nos íbamos moviendo hasta que en determinado momento, marzo de 2020, se nos aparece el COVID, por lo menos en esa fecha en la región, y empezamos a trabajar en un nuevo entorno. Empezó el tema del teletrabajo, trabajo desde la oficina, quédate en casa, tener que acceder a sistemas corporativos desde la poca o nula infraestructura que tenían los empleados de una corporación que de un día para el otro tuvieron que empezar a trabajar desde su casa, con su conectividad a internet, con sus puestos de trabajo, con su computadora casera o hogareña, con su laptop desde su celular, y se produjo algo que se venía produciendo desde hace un tiempo atrás, pero que se aceleró con el tema del COVID. Por ahí comentan que el COVID es el gran acelerador de lo que es la transformación digital, porque no nos quedó más remedio que transformarnos, y se extendió el perímetro. ¿Qué hizo eso? Que antes estábamos trabajando, o la mayoría estábamos trabajando en organizaciones que tenían una estructura de seguridad potente, data center, seguridad perimetral, encriptación de información, y ahí empezamos a extender el perímetro, y el perímetro hoy en día está donde está el dato. No está en Milán, no está a través de mis redes, no está a través de mi seguridad corporativa, el perímetro está en mi dato o en el dato. Y teniendo en cuenta la movilidad de los dispositivos que tenemos hoy, es probable que el perímetro de mi organización, de mi empresa, se encuentre en mi celular, en mi bolsillo, o lo que es peor, lo tenga mi hijo en su mano cuando le doy mi celular con acceso a sistemas corporativos, pero quiero entretenerlo, le doy el celular para que juegue un rato. Ahí está mi dato, ahí está mi perímetro. Se ha expandido esa superficie de ataque, y eso sumado a que, como tenemos organizaciones que son más robustas en tema de ciberseguridad, el atacante ha enfocado sus cañones hoy a la parte que considera menos segura o más débil, como son nuestros empleados, nuestros clientes, las aplicaciones o los proveedores, como hemos visto casos de importantes ataques a nivel ciberseguridad, donde se produce una penetración a sistemas de la organización por medio de proveedores, de empleados, o mismo de las aplicaciones. Han surgido una serie de requerimientos para teletrabajo que antes no teníamos, o que teníamos de manera muy reducida. Muchas empresas se dieron cuenta que no estaban preparados el primer día que tuvieron que enfrentar un escenario de teletrabajo. No tenían suficientes licencias para la VPN, no les alcanzaba el ancho de banda, no tenían publicados los servicios que eran necesarios, y en ese entorno las áreas de TI y las personas de TI se han vuelto recursos esenciales, como se ha nombrado en algún momento, esenciales para poder darle continuidad a la operación de la organización. Además, esa gente de TI también ha pasado a formar parte de la gente que está trabajando desde la casa, con trabajo remoto, con teletrabajo. Entonces se nos presenta la situación de cómo puedo gestionar y cómo puedo dar soporte a esa infraestructura de TI, a un entorno de teletrabajo y desde un entorno de teletrabajo que es de donde estamos trabajando actualmente, ¿no? Soporta la infraestructura que tenemos, la carga extra del trabajo remoto, como comentábamos recién. Estamos correctamente dimensionados a nivel de ancho de banda, VPN. ¿Cómo vamos a gestionar esa infraestructura crítica de manera remota? ¿Tenemos visibilidad desde nuestra casa o desde donde estamos trabajando
a lo que está pasando dentro de nuestra red. Tengo capacidades de poder hacer de adelantarme a una situación y en caso que se produzca, hacer un diagnóstico y una solución de forma remota. Bueno, todas esas consultas, estas interrogantes, tratamos de resolverlo. Lo vamos a ver más adelante. Hay una demo, esto no es solamente una presentación aburrida basada en PPT. Una demo de cómo tratamos o cómo resolvemos estas interrogantes, estos problemas con la plataforma WhatsApp Gold, ¿no? También un tema que nos preguntan habitualmente es cómo entra el tema del monitoreo dentro de lo que es el tema grande de ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, nosotros habitualmente trabajamos en base a 3 dimensiones: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o de los activos de la organización. Bueno, el monitoreo tiene un enfoque fundamental en la parte de disponibilidad, ¿no? Poder conocer el entorno en el que estoy trabajando, poder anticipar posibles problemas de disponibilidad que voy a tener en mi infraestructura, y en el caso que se produzcan, poder hacer un diagnóstico lo más rápido y adecuado posible para retomar esa disponibilidad. A través de la plataforma WhatsApp, además, le vamos a poder sumar algunas cosas adicionales, como comentaba anteriormente Eduardo, que es la posibilidad de poder determinar algunos comportamientos que no son habituales. Tráficos en mi red que no debería tener, conectividad a IPs que están catalogadas como riesgosa, como pueden ser puntos de entrada a Tor, a la dark web, usuarios que están con un tráfico que no deberían tener, información que está yendo a lugares o datos que están yendo a lugares que no deberían tener, servidores con una actividad que no es la habitual, y todo eso lo voy a poder tener dentro de una plataforma integrada que me va a poder permitir hacer gestión sobre esa información que voy a tener desde mi infraestructura. Y todo eso además lo voy a poder automatizar a través de alertas y de alarmas, lo que me va a evitar tener un operador permanentemente mirando una pantalla para ver si una lucecita se prende en rojo o pasa de verde a amarillo. Puntos, focos o mejores prácticas dentro de lo que tiene que ver con teletrabajo que estamos viendo en este momento. Por un lado, ancho de banda. Eso es fundamental porque es la ruta de acceso que va a tener no solamente nuestros clientes como lo tenían antes, sino que hoy nuestros empleados, nuestros colaboradores, la ruta de acceso que van a tener a sus herramientas, al entorno corporativo, es el ancho de banda que tiene disponible nuestra organización. Y esta organización no va a poder funcionar de manera adecuada si no disponemos del ancho de banda suficiente que soporte esa carga de trabajo. Y por el otro lado, tenemos lo que es el acceso a la infraestructura corporativa habitualmente a través de VPN. Entonces tenemos que definir si vamos a tener como áreas de TI visibilidad de todo lo que está pasando en la red desde nuestra casa, desde nuestro puesto de trabajo, y poder gestionar de manera eficiente la configuración de mi red y los cambios que son necesarios. Orientado al monitoreo de ancho de banda, la plataforma WhatsApp lo que nos va a permitir a nosotros es poder capturar, monitorear y analizar todo el tráfico de red, ya sea por origen, por endpoints, por puertos, por interfaces, por protocolos, por aplicación que está consumiendo dicho ancho de banda, y me va a permitir como área de gestión asegurar el ancho de banda que requieren las aplicaciones críticas que son para el negocio. También me va a poder ayudar a definir qué tipo de tráfico voy a tener que derivar, ya sea por la VPN, como vamos a ver más adelante, o tráficos que puedo hacer que el usuario acceda directamente a las aplicaciones. Hoy la mayoría de las aplicaciones o gran parte de las aplicaciones de gestión están en la nube, mi ERP está en la nube, mi CRM está en la nube, tengo el correo en la nube, tengo las aplicaciones colaborativas en la nube. Entonces, ¿qué sentido le puedo ver a tener ese tráfico que viene de afuera de la organización, la redirecciono a través de una VPN y la vuelvo a sacar a la nube en vez de hacer ese acceso directo desde el endpoint del usuario que hoy está trabajando o no está trabajando en la oficina, directamente a la nube, y considerar algún otro tipo de
seguridad, como agregar un segundo factor, un múltiple factor de autenticación y acceder directamente a la nube y no pasar por VPN. Y lo que me va a permitir hacer este monitoreo de ancho de banda también es minimizar y, por un lado, identificar y por otro lado, minimizar el impacto del tráfico que no es crítico o que no es autorizado a través de la red corporativa. Voy a poder monitorear qué tráfico tengo a nivel de protocolo, a nivel de aplicaciones. Voy a poder, un ejemplo que se está repitiendo mucho estos días, empleados que acceden a la red o que navegan a través de una VPN, continúan conectados a la red a través de una VPN y están consumiendo contenido de Netflix, están consumiendo contenido de YouTube, haciendo uso del ancho de banda corporativo. Bueno, todo eso, una plataforma de monitoreo me va a poder permitir tener visibilidad y además poder gestionar esa información que voy a estar obteniendo. Y por otro lado, también me va a permitir, dentro del data center o dentro de mi organización, identificar esos procesos que están teniendo un alto consumo de ancho de banda y que de repente lo estoy ejecutando en horarios no adecuados. Proceso que consume mucho ancho de banda y lo puedo ejecutar en un horario no comercial, en un horario no hábil, bueno, voy a tener la capacidad de, en base a la información que tengo, poder definir esa nueva planificación de ejecución del proceso que consume alto ancho de banda. Por el lado de VPN, de la misma manera voy a poder capturar, monitorear, analizar, ¿dónde estamos? Acá. ¿Ah? ¿Cómo eso lo vamos a llevar o cómo eso lo reflejamos en WhatsApp Gold? Bueno, WhatsApp Gold es una plataforma para monitoreo y gestión de red. Un tema importante es que es una plataforma que no necesita la instalación de agentes para estar operando, por lo tanto, disminuye el grado de intrusión en la infraestructura que ya está operando dentro del data center o a nivel de endpoints. Trabaja sobre una base de datos SQL. La propia licencia ya viene con una base de datos SQL, aunque el usuario, por un tema de volumen o de alta disponibilidad, puede optar por tener su propia base de datos SQL, obviamente provista por él, sino la licencia base ya cuenta con una base de datos donde almacenar la información requerida. Y funciona a nivel de descubrimiento de capa 2 y este descubrimiento es automático, por lo que me permite tener visibilidad de todo dispositivo conectado a la red. Voy a poder tener visibilidad de cuellos de botella en cuanto a tráfico y como me va a poder determinar dependencias, me va a facilitar mucho la actividad de gestión y de diagnóstico porque una vez que se me produce un incidente en determinado dispositivo de red, me va a alarmar ese dispositivo de red o me va a alertar sobre ese dispositivo de red, sobre ese switch, sobre ese router, pero me va a evitar alarmar o alertar sobre todos los dispositivos que están aguas abajo, evitando tener permanente semáforos o lucecitas activándose dentro de mi consola de visualización. ¿Qué podemos monitorear a través de la plataforma WhatsApp Gold? Como comentábamos, desempeño de red, un tema importante, monitorear todo lo que es desempeño, performance de aplicaciones. WhatsApp Gold viene con una serie de perfiles de las aplicaciones más conocidas o difundidas a nivel global, que me permite hacer un monitoreo en detalle del desempeño de esas aplicaciones. Voy a poder monitorear ancho de banda de mis enlaces propios o la red LAN. Voy a poder monitorear recursos en la nube, que es un tema importante ahora, llevando que en este proceso también de teletrabajo las empresas han tenido que llevar muchas de sus aplicaciones críticas a la nube por un tema de disponibilidad y por un tema de crecimiento en los recursos que consumen, lo vamos a ver más adelante. Voy a poder monitorear entornos virtualizados, no solamente a nivel de máquinas virtuales, sino a nivel de virtualizadores. Voy a poder monitorear redes inalámbricas a nivel de access point, pero también la voy a poder monitorear a nivel de los dispositivos que están conectados a mi red inalámbrica. Voy a poder saber qué teléfonos o qué celulares o qué dispositivos están conectados a determinado access point, con qué tipo de sistema operativo, con qué fuerza está llegando la señal a ese dispositivo,
Y en resumen, voy a poder monitorear, voy a poder gestionar cualquier dispositivo que tenga una dirección IP, un teléfono, una cámara, algunos dispositivos de telecontrol industrial que tienen dirección IP, todo lo voy a poder integrar dentro de la misma plataforma y gestionarlo con el mismo tipo de metodología o de look and feel con la que trabajo los puntos anteriores. A nivel de descubrimiento automático, como comentábamos, se hace el descubrimiento automático y mapeo a nivel de capa 2, capa 3, lo que me va a permitir descubrir todo lo que son activos críticos de la organización, routers, switches, servidores, todo lo que tenga un direccionamiento IP, y me va a generar un mapa de forma automática. Y ese mapa después también lo voy a poder reflejar o subir a un plano, a un mapa geográfico, y voy a poder tener una visión espacial de cómo están distribuidos, no sé, los routers, los switches en determinado rack de mi data center, lo que me va a facilitar, como comentábamos después, el tema del diagnóstico, de poder ir a ubicar un dispositivo que está fallando, cuál es la puerta que está fallando, dónde está ubicada. En la parte de gestión de infraestructura, me permite tener un monitoreo continuo, tanto de disponibilidad como de performance, de todos los dispositivos que tengo agregados dentro de mi plataforma de monitoreo, ¿no? Y este monitoreo se hace en base a protocolos estándares, SNMP, ICMP, WMI, SSH, y lo que me va a permitir también, como comentábamos, es una plataforma muy potente porque tiene la funcionalidad o tiene la capacidad de identificar IPs o URLs catalogadas como riesgosa o como catalogados como punto de entrada a la dark web. Acá tenemos una pregunta de Tabaré que pregunta si utiliza NetFlow para identificar tipo de tráfico. Utiliza NetFlow o similares. NetFlow, JFlow, dependiente del fabricante. Uno de los puntos interesantes de WhatsApp Gold es que es agnóstico con respecto al fabricante de infraestructura. Entonces, siempre que tenga por lo menos un ping, va a poder monitorear ese dispositivo. Y en el caso que quiera profundizar o obtener información adicional sobre ese tráfico, se basa en NetFlow o similares, como lo vamos a ver en la demo que vamos a ver más adelante, para poder determinar origen, destino, aplicaciones, protocolos, y tener un poco más de información acerca de qué es lo que está fluyendo por mi red o por mis enlaces. En lo que es gestión remota de recursos on-premise, que sería el caso que estamos hablando de personal de IT que esté trabajando en forma remota y tiene que gestionar recursos que no están dentro de la organización, bueno, una de las características importantes y fundamentales de WhatsApp Gold es que me permite automatizar tareas de red, ¿no? Me permite automatizar todo lo que son tareas de gestión y el proceso de cambio de esos dispositivos en la red. Voy a poder automatizar respaldos de configuraciones de dispositivos en la red, ya sea por un tema de compliance, ya sea por un tema de seguridad, ya sea por un tema de recuperación de operación en caso de una indisponibilidad. También tiene funcionalidades incorporadas que me permiten mantener certificados actualizados o tener información sobre certificados en servidores, fechas de expiración, cuándo fueron emitidos, cuándo tengo que cambiar, porque la expiración de certificados digitales es una de las causas que produce indisponibilidad en servidores. Más de un cliente le ha pasado, tengo problemas, tal servidor o tal aplicación, bueno, y el problema resulta ser un certificado que no fue actualizado, un certificado que no fue renovado a tiempo. Y por otro lado, funcionalidad que aporta muchísimo valor dentro de WhatsApp Gold es todo lo relacionado a la automatización de alertas. Esas alertas las puedo definir en función de intervalos o de disparadores, como lo vamos a ver más adelante, y me permite crear políticas para gestionar esas alertas. Enviar información vía
email, integrarlo con una herramienta como Slack, hacer toda la parte de logueo, integrarlo a un SIEM en el caso que tenga esa tecnología dentro de la organización. Y lo que a mí me va a permitir es dar una respuesta proactiva a los problemas y enterarme del problema sin que sea el usuario el que me tenga que decir, tengo problemas de conectividad, no me está funcionando determinado servidor, me quedé sin conectividad a determinado recurso. Sumado a lo que tiene que ver que hablábamos de monitoreo y de gestión de red, tenemos lo relacionado a monitoreo de aplicaciones críticas para el negocio. Y ahí, a través de un plugin, como lo vamos a ver cuando veamos la manera de licenciamiento de la aplicación o de la plataforma, me permite realizar el monitoreo en profundidad de ya sea aplicaciones estándares o reconocidas de mercado, donde ya viene con esos perfiles armados y me permite tener control sobre 20, 25, 30 monitores de cada una de las aplicaciones. Acá aparece Linux, Apache, Exchange, todo lo que es el mundo Microsoft, servidores de DNS, de servidores de Internet, Active Directory, me permite tener un monitoreo en detalle de esa aplicación, como se comentaba al principio, saber en cuánta gente se me está logueando, en cuánto tiempo está resolviendo determinado tipo de consulta, cómo está el caché de la base de datos, en tema de los table spaces, cuánto tengo de disponibilidad o si se me están por llenar, y me va a permitir hacer una gestión proactiva de esas aplicaciones. Como comentábamos, viene con cientos de esos perfiles de aplicaciones de mercado, pero también me permite definir perfiles de monitoreo a medida para aplicaciones que sean propias de la organización, que no sean aplicaciones conocidas, o adaptar perfiles ya existentes para las aplicaciones con las que viene preconfigurada. Otro tema importante que se incorpora dentro de la misma plataforma es el monitoreo y gestión de recursos en la nube. ¿Ah? Esto, la plataforma tiene integración con las APIs de AWS y de Azure, y lo que me va a permitir integrar en la plataforma de monitoreo es toda la información que me provean esas APIs de los proveedores de nube. ¿Ah? Yo, cuando configure la herramienta voy a tener que incluir las credenciales para conectarme a la nube de la organización, AWS, Azure, y en función de esa credencial con la que me conecte es toda la información que voy a obtener. Y eso me va a permitir, por un lado, monitorear estas métricas que me da el proveedor de nube, y también me va a permitir tener información sobre el costo en el que está incurriendo la organización y poder hacer un seguimiento y alertar en caso de excesos de presupuesto, de costos, obviamente cuando esa información me la da el proveedor de la nube. En lo que tiene que ver con configuración de dispositivos, y esto que es un tema foco en organizaciones que tienen una red bastante extendida, compleja, ya sea en cantidad o en estructura de la red, permite hacer una gestión automatizada de la configuración y de los cambios que se realizan en los dispositivos de comunicaciones, y en el caso de que se detecten cambios va a poder alertar sobre esos cambios que se hicieron en el dispositivo de comunicaciones. Esto me va a servir como respaldo para recuperar una configuración anterior en caso de que la actual me presente problema. Me permite tener un respaldo para replicar esa configuración en otros equipos que tengan que tener la misma configuración. Y además me sirve como respaldo en el caso que tenga que presentar algún tipo de comprobación o de registro para responder a alguna regulación internacional o de la industria. La plataforma viene con una serie de reportes preconfigurados que pueden ser fácilmente modificados. Funciona con la forma de trabajar de drag and drop, de cuadros de mando, de formar un dashboard, de generar informes, de poder hacer gestión de esos informes. Yo puedo recibir diariamente a las 7 de la mañana el estado de la red durante la noche anterior, durante el día anterior, sin necesidad de tener que estar interactuando directamente con la consola o tener un operador que está extrayendo esa información para mí.
puedo generar esas alarmas que decía, puedo definir procesos de escalamiento en el caso que las alarmas o las alertas no se atiendan dentro del tiempo que tengo definido para la atención, y me permite tener toda una serie de informes que a su vez, como comentábamos, pueden ser gestionados, pueden ser enviados, pueden ser exportados en distintos formatos, y dentro de estos informes también me permite tener un inventario de lo que es configuración de las máquinas en cuanto a hardware y en cuanto a software. La plataforma puede ser desplegada prácticamente en cualquier ambiente, y para redes seguras o que están desconectadas de Internet también tiene mecanismos de activación offline. Tenemos clientes que por temas de seguridad no se conectan a Internet. Bueno, esta instalación se puede hacer de la misma manera, aunque la red no esté conectada a Internet. Como comentábamos, es una plataforma que es agnóstica a fabricantes, se integra con prácticamente todos o la mayoría de fabricantes de dispositivos de comunicaciones, de hardware, de software, siempre que tenga algún modo de direccionamiento IP. Y dentro de lo que tiene que ver con la integración de la herramienta, dispone de una API REST que puede ser consumida por otras aplicaciones, tanto para carga masiva de datos, para configuraciones masivas que quiera hacer sobre WhatsApp Gold, como para sacar información desde WhatsApp Gold y poder subirla o integrarla a otra plataforma, como hablábamos hoy, un SIEM, alguna herramienta de ticketing. Esto lo puedo manejar a través de la API de la plataforma, que viene muy bien documentada, viene con mucha información para poder extraer el mayor resultado de esa API, y además WhatsApp Gold, a través de lo que era Ipswitch y actualmente Progress, dispone de una comunidad muy activa, acceso a foros, acceso a blogs, con usuarios en todo el mundo y que permanentemente están desarrollando, generando, respondiendo consultas o disponibilizando desarrollo sobre esta API. Entonces, como resumen, es poder tener visibilidad sobre mi infraestructura TI, servidores, sistemas de base, equipos de comunicaciones, cualquier otro dispositivo que pueda ser monitoreado, poder monitorear y respaldar esas configuraciones de esos dispositivos de comunicaciones, poder monitorear servicios, puertos, tráficos, y tener esa visibilidad. Ahora cuando veamos la filosofía de trabajo, vamos a ver que cuando se define un canal de comunicación entre dos dispositivos de red, si hay una falla, esa línea se activa con determinado color, lo que a mí me permite hacer rápidamente o un diagnóstico visual o tener parametrizadas esas alertas para que me llegue a través de otra herramienta el aviso de que algo está funcionando de la manera no correcta. Esta plataforma, ¿cómo se licencia? Básicamente manejamos dos tipos de licenciamiento, dos versiones, una licencia Premium y una licencia Total Plus. La diferencia fundamental es que lo que comentábamos, la licencia Premium viene con todas las funcionalidades básicas de monitoreo de dispositivos de red y servidores, como comentamos, descubrimiento automático, la generación de los mapas interactivos, todo lo que tiene relación con monitoreo de disponibilidad y performance, tanto de los equipos como de los equipos de comunicaciones como de los servidores, gestión de alertas y notificaciones, toda la parte de reportería, tableros, dashboard, y el monitoreo de redes inalámbricas, como comentábamos recién, ya sea a nivel de access point o de wireless controller, que me permite tener información sobre los dispositivos que están conectados a esa red inalámbrica y con qué desempeño, y también con lo que es monitoreo en la nube y almacenamiento. Esta es la licencia base. Esta licencia está dimensionada en base a cantidad de dispositivos, y esto es un punto importante respecto a la competencia. Esto se licencia por dispositivo. Un servidor es un dispositivo, un switch es un dispositivo, un router es un dispositivo, un teléfono IP es un dispositivo. Independiente que ese router con el que esté trabajando o ese switch
con el que esté trabajando tenga 48 bocas, es solamente una licencia, ¿ah? Versus productos de competencia que terminan licenciando o por las bocas que tiene el dispositivo de comunicaciones o por la cantidad de monitores que quiero definir sobre un activo. Acá un servidor me consume una licencia, ya sea que esté monitoreando 4 características como 30 características del servidor. Un switch me consume una licencia, ya sea que tenga 8, 12 o 64 bocas ese switch. Y después funcionan con el formato de plugins lo relativo a NTA, tráfico de red, que era el que comentábamos recién o que respondíamos la consulta y que funciona en base a NetFlow o protocolos similares y que me permite hacer un monitoreo en profundidad del tráfico con el que estoy trabajando. El monitoreo de aplicaciones, APM, funciona como un plugin a la licencia adicional. El monitoreo de dispositivos virtuales, y acá siempre hacemos una aclaración, un dispositivo virtual podría ser monitoreado como un servidor físico, sin embargo, el plugin de monitoreo virtual ofrece más información sobre el dispositivo virtual y además me permite tener monitoreo y gestión sobre el virtualizador como un ente independiente. Y también se licencia como plugin adicional lo relativo a gestión de configuración, todo lo que es respaldo de configuración de equipos de comunicaciones, alertas por cambios, comparación de configuraciones, distribución de configuraciones en equipo de comunicaciones, es un plugin adicional. También tiene licencias adicionales en el caso que se quiera instalar la plataforma en una arquitectura de alta disponibilidad, una implementación inicial o una primaria y failover, o también me permite tener consolas distribuidas. ¿Ah? Por el otro lado, tengo la versión Total Plus, que como ven en el gráfico, no solamente incluye las funcionalidades base de monitoreo, sino que incluye todos los plugins. ¿No? Entonces, en función del tipo de uso de la plataforma que voy a tener y la cantidad de dispositivos que voy a monitorear, tengo que evaluar cuál de las dos modalidades de licenciamiento es la que se adecua mejor a mi organización. Y otra diferencia que tiene la licencia Total Plus versus la versión Premium es que se licencia en base a puntos. No se licencia en base a dispositivos, sino puntos. Puntos es un concepto, licencio tantos puntos y sé que un servidor me consume un punto, pero una aplicación me consume 10 puntos y un flujo de NetFlow me consume 10 puntos. Y en función de eso voy consumiendo puntos de la totalidad de los puntos licenciados. Entonces, la idea es terminar por acá con la PPT y pasar una demo. No sé si hay alguna consulta sobre lo que hemos presentado hasta el momento. Si no, la podemos responder más adelante. Y si no, le voy a pasar la presentación, o alguien le va a pasar la presentación a Ignacio Fuentes, que es analista de nuestro centro de operaciones y que va a mostrar cómo funciona el look and feel, la filosofía y qué es lo que podemos ver en la plataforma WhatsApp. Si alguien me ayuda acá a cambiarle el foco. Ahí yo tengo el control, Carlos. Excelente, todo tuyo Ahí. entonces. Me voy a confirman meter, si se ve. si veo algo donde puedo hacer algún comentario, me meto y si no, te dejo a vos directo. Impecable. Buen día a todos los que están hasta este momento escuchando. Bueno, les voy a presentar básicamente un par de funcionalidades y el dashboard inicial de WhatsApp. Esto principalmente, todas las personas o cualquier empresa que intente implementar esto o que tenga interés de implementar esto, se van a encontrar con esto, que es el overview donde tenemos la visión general de toda nuestra infraestructura.
qué dispositivos están arriba, cuáles están abajo, cuáles están en modo mantenimiento, y los dispositivos que están en estado unknown son los dispositivos que están en transición en alguno de estos tres estados anteriores. Después tenemos los monitores que están disponibles, que como decía Carlos, esto puede ser un FTP, un DNS, un ping, algún puerto, cosas por el estilo. Más abajo tenemos los roles de los dispositivos que tenemos agregados a nuestra infraestructura, que esto es básicamente para tener una noción de qué es lo que estamos monitoreando. Y uno de los puntos importantes es el Network Coverage. El Network Coverage nos dice de todo lo que tenemos escaneado, de todo lo que está agregado en la plataforma, qué es lo que estamos monitoreando actualmente. Tenemos dos secciones. Una, que es los Discovered Devices, que son los dispositivos que están agregados pero no están siendo monitoreados. Están solamente en un listado para verificarlos. Y los que están en My Network son los dispositivos que actualmente estamos generando, o alertas, o acciones, reinicio de servicios, nos están mandando correos, cosas por el estilo. Principalmente yo lo que les voy a presentar ahora es qué significa cada una de estas pestañas rápidamente. Toda esta plataforma se basa en scans. Yo le doy un rango, le doy una IP y me va a traer toda la información si pertenece, o sea, en el caso que tenga las credenciales correspondientes, puede traer si es un Windows, si es un Linux, si tenemos, no sé, si tenemos alguna credencial por SSH, nos puede traer la información de qué servicios están corriendo bajo SSH, estado de disco, estado de RAM, CPU, etc. Acá yo puedo poner un IP, un listado de IPs, un rango, o simplemente puedo ocupar un archivo, un TXT, donde tengo todos los IPs de mi infraestructura. Después, dentro de esto, podemos decirle que me escanee el gateway, etc. Son distintas funciones de escaneo. Uno de lo que nombró Carlos es, por ejemplo, si yo quiero escanear mis dispositivos de AWS, una vez que yo agrego la credencial de AWS, y sé específicamente dónde está mi región, donde tengo montado todos mis servicios, la selecciono o simplemente le digo escaneame todo y tráeme todos los servicios EC2, S3, balanceadores, Route 53, cualquier elemento que esté configurado en AWS. Lo mismo para Azure y Meraki. Después, una de las cosas que mencionó Carlos que es el escaneo en capa 2, donde yo le puedo dar la opción de escanear al dispositivo por su tabla de RP. Se va a conectar a este dispositivo y yo le puedo decir, de esta tabla de RP, intente investigar qué hay más abajo de lo que tú tienes configurado. ¿Cuántos saltos más yo le puedo decir acá que vaya a investigar? ¿Un salto más? ¿Dos saltos más? Etcétera. Esto es básicamente cuando hacemos un escaneo inicial, yo digo, quiero que me traigas toda la información posible. Bueno, dependiendo de la cantidad de dispositivos, esto puede tomar bastante tiempo, pero nos va a entregar básicamente toda la información que posea los dispositivos y sus interconexiones. Luego viene el tema de las limitantes, que no quiero que se escanee, si quiero excluir algo, cuántos dispositivos. En el caso que tenga solamente 100 licencias, digo, bueno, escaneame solamente 100 dispositivos. Y aquí está el punto importante. Yo tengo todas estas credenciales que puedo agregar para hacer mis escaneos y para que lo haga de forma completa. SNMP versión 1, que por temas de seguridad nosotros nunca lo recomendamos. SNMP versión 2, que ya es casi el estándar de todos los dispositivos. De alguna u otra forma tienen configurada una credencial SNMP o una comunidad. SNMP versión 3, bueno, las credenciales y el resto de las Windows, base de datos, Telnet, SSH. Si tenemos el módulo de monitoreo virtual, tenemos VMware, JMX, Smith, AWS, Azure, Meraki Cloud, etc. Teniendo esta información, nosotros dejamos correr el escaneo y de hecho lo podemos programar para que se haga una vez al día, una vez a la semana, para que nos traiga todos los dispositivos que hay en nuestra infraestructura o que vayan apareciendo. Pasa mucho que en ambientes donde trabajamos con servidores virtualizados, van creando máquinas y no tenemos noción de las máquinas que se van creando. Entonces con esto dejamos que el escaneo se corra una vez al día y ya podemos tener esa información. Y finalmente dejamos corriendo el scan aquí en Review and Run, donde me va a decir un resumen de todo lo que yo configure. Una vez que nosotros escaneamos toda nuestra red, les aparecerá algo de este estilo. En realidad les va a aparecer una lista de este estilo. Pero la idea de esto es mostrar el mapa, cómo esto está configurado, qué es lo que falla. Si me falla, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un servidor que se llama VMware Lab CL. Y esto tiene dos conexiones, es dependiente de este servidor que tiene dos conexiones. Si se nos llega a caer un enlace o una puerta o una interfaz, podemos ver que se nos pone una franja roja. En el caso de que el dispositivo completo se caiga, las dos franjas hacia los dos lados se ponen en rojo. Esto quiere decir que básicamente podemos identificar en un solo vistazo qué está fallando.
Ya si queremos hacer drill down, le damos clic al dispositivo y nos va a dar un resumen. ¿Qué es lo que está abajo? ¿Qué es lo que tiene configurado? ¿A qué grupos pertenece y qué credenciales tiene? Pasando un poco y analizando rápidamente los módulos que tiene WhatsApp, tenemos, por ejemplo, dentro de los dashboards, esto es una de las cosas de drag and drop que decía Carlos, que es súper sencillo configurar. Yo aquí tengo mi top 10, por ejemplo, de alertas o de notificaciones que tengo. En el caso que no me guste algo de los elementos que me está trayendo acá, perfectamente yo abro mi panel de la derecha, busco el elemento que necesito y lo puedo arrastrar perfectamente al dashboard. En el caso que no me guste o quiera modificar esto que ya está configurado, simplemente le doy delete y ya empiezo a trabajar con la información estrictamente necesaria. Estos dashboards son configurables como reportes, pueden hacer que les mande un pantallazo, una captura de lo que hay en el día a día. Luego tenemos el tema de inventariado, donde nos va a traer la información del software instalado, la conectividad de los dispositivos, la utilización de los puertos de los switch, que de repente no sabemos en dónde está conectado cada interfaz, y el resto de información. Se los voy mostrando así rápidamente para no ahondar mucho, si no podríamos estar aquí bastantes horas. Los add-ons que mencionaba Carlos está Application Monitoring, Configuration Management, Traffic Analysis, Visual Monitoring y Wireless. Application Monitoring es el dashboard donde vamos a monitorear aplicaciones. En este caso, tenemos como un ejemplo un Active Directory. Que nosotros podemos decir, ¿qué monitoreo del Active Directory? Sí, monitoreame solamente el servicio de la D y veamos si está funcionando correctamente. Pero este profile nos dice, todos estos elementos que están agregados a este dashboard son importantes para saber si tu Active Directory está bien. La cantidad de usuarios que están conectados, el tiempo que se están demorando en conectarse los usuarios, las validaciones se están haciendo en tiempo real, están funcionando correctamente. Una vez que nos determine que todos estos elementos están funcionando correctamente, los vamos a tener en 3 estados. Verde si está funcionando correctamente, amarillo si existe algún tipo de degradación y rojo si ya está fallando completamente. Entonces nos va dando un estatus de cómo ha funcionado nuestro, en este caso nuestro AD, durante el tiempo. Y obviamente podemos determinar distintos tipos de alarmas, distintos tipos de alertas, que me llegue un correo, que me llegue un SMS, que postee en Slack, etc. Dentro de lo otro que decía Carlos es el Traffic Analysis, donde podemos ver rápidamente cómo está interactuando nuestra red o nuestros dispositivos de red. Dónde son las aplicaciones que más están siendo utilizadas, las conversaciones, desde dónde y hacia dónde están yendo las comunicaciones. Después tenemos los endpoints que más están traficando X protocolo por X puerto. Y después las conversaciones o tráfico que no está clasificado. Acá, básicamente, uno de los elementos más importantes es el tema que mencionaba Carlos, nos interesa saber Tor, o nos interesa saber una lista de reputación. Nosotros acá ya viene predefinido estas dos listas de Tor donde todos los días se van trayendo nuevas IPs. Actualmente hay 1311 IPs que están en la blacklist. Si ustedes gustan, pueden agregar su propia lista. Nosotros sabemos que estas IPs deberían estar en la blacklist. La agregamos, la creamos y ahí tenemos todas las IPs y si existe tráfico para eso nos va a llegar un correo diciéndonos X dispositivo o X IP está intentando acceder a este IP que está en la blacklist. Después está Configuration Management. Configuration Management es un add-on que funciona a nivel de scripts. Nosotros podemos decir, conéctate todos los días al firewall, tráeme la información y respáldamela y déjamela en mi TFTP o en un FTP. El día de mañana, si ese firewall falla, yo lo único que tengo que hacer es levantar el firewall, configurar la misma credencial que está seteada en el dispositivo de WhatsApp y le podemos hacer un push de la credencial que tenemos de la configuración que tenemos respaldada. Y esto nos va a guardar un histórico de todo lo que ustedes estimen conveniente. Esto se puede hacer tanto para respaldo como para despliegues. Si tengo 30 routers o 30 switches nuevos que estoy implementando, le configuro la credencial, no sé, una credencial que se llame implementador, la configuro dentro de WhatsApp y le puedo mandar todas las configuraciones desde la misma plataforma hacia todos estos dispositivos que estamos implementando. Después, bueno, ya vimos APM, Configuration Management, Traffic Analysis, Virtual Monitoring. Virtual Monitoring es básicamente la forma en la que tenemos para monitorear las máquinas virtuales y cómo hacer gestiones, sacar snapshots, reiniciar máquinas. Si tenemos múltiples hosts, ya sea de Hyper-V o de VMware, podemos agregarlos todos acá y tenemos una gestión centralizada de todos esos dispositivos. Y finalmente Wireless. Wireless nos permite ver
monitoreando el wireless controller podemos saber los APs que están conectados, los SSID que están siendo publicados, la intensidad de señales que tienen los clientes, las desconexiones, el RSSI, la señal, el signal noise ratio. Toda esa información nos va a entregar un dashboard bastante claro de verificar, y además podemos ver si hay problemas de comunicación entre los APs y los wireless controllers. Esto es lo que les estoy mostrando actualmente, es lo predefinido. Todo esto funciona en base a monitores. Estos monitores estos que están acá funcionan, ya sea por WMI, por SNMP, por SSH, por Telnet algunos. Pero la capacidad que tiene esto de crecer es casi infinita, es a lo que llegue la creatividad. Por ejemplo, necesitamos crear un monitor que monitoree un OID específico de SNMP. Perfecto, creamos un Active Monitor, le indicamos el OID y qué acciones tiene que tomar si ese OID cambia, desaparece, si es modificado, etcétera. Nos va a llegar un correo, un SMS, podemos hacer que nos suene una alerta en el mismo navegador, que postee en Slack, que hoy en día el Internet de las Cosas, podemos hacer que se conecte a un IFTTT y nos suene, no sé, en nuestro Amazon, nuestro Google Home. Y este tipo de cosas, ya sea por SSH, podemos ejecutar tareas, podemos ejecutar scripts, podemos reiniciar servicios, podemos ejecutar eh, scripts. Si por Visual Basic uno puede configurar un script para que tome varias decisiones de acuerdo a distintos tipos de alertas que nos vayan llegando. Baja un servicio, borra un archivo, escribe en un log, etcétera. Todo esto están estos tres tipos de monitores, que es monitor activo, que es lo que le mencionaba recién. Monitoreos pasivos es donde podemos decirle a WhatsApp que sea mi receptor de traps de SNMP o mi receptor de eventos de Windows, donde si ocurre cierto evento en un servidor, me genere todo lo que les mencioné anteriormente, alertas, reinicio de servicio, etcétera. O además puede funcionar como un syslog para recibir los logs, donde solamente los va a categorizar y los va a tener para un despliegue un poco más sencillo que leer el log directamente. Y finalmente los monitores de performance es donde ya queremos tener, por ejemplo, en AWS queremos saber cuánto está gastando nuestra organización en tiempo real. Se creó una máquina, cuánto nos subió el tema del consumo en dólares, cuánto bajó, cuánto estamos en referencia al mes anterior, cuánto gastamos. Y tiene un análisis predictivo de que si seguimos en este mismo comportamiento va a subir en X cantidad de dólares en un mes, por ejemplo. Y también están todos los otros monitores, input-output de un disco duro, monitoreo de CPU, en qué momento llegó al 80%, 85%. Todo esto es la plataforma de WhatsApp y es tan granular como ustedes lo quieran hacer. Uno de los puntos que mencionaba Carlos es el tema de la API. Esta API está publicada en cada una de las instalaciones de WhatsApp, donde uno accediendo al puerto 9644, uno tiene todos los elementos que puede consultar y puede ser integrado con las distintas aplicaciones o puede ser integrado con distintas aplicaciones de inventariado. Por ejemplo, se crea una nueva máquina virtual. Esta máquina virtual se crea en una interfaz web. Uno le puede crear acá la API, el API request, donde inmediatamente una vez que se cree ese servidor, lo va a ingresar a WhatsApp sin necesidad de ingresar a la consola, crear la credencial y agregar el dispositivo. Ustedes pueden perfectamente acá decirle o bórrame un dispositivo, tráeme la información del dispositivo, ingresa un dispositivo nuevo. Eh, Todo esto, como ven, está súper bien documentado. Si ustedes ingresan las credenciales, en este caso es una credencial demo, les pueden hacer los mismos requests y ya se los entrega en forma de cómo ustedes lo tendrían que poner en su plataforma de desarrollo. Viene con los keys de autorización, con los ID, y ustedes aquí van rellenando los campos. Y puede ser que me lo entreguen en un JSON directamente o en un texto. Toda esta información ya viene, como se diría coloquialmente, copiar y pegar. Y uno de los elementos que llama la atención o que a nosotros nos gusta presentar bastante es el tema de que WhatsApp tiene una aplicación para celulares, que funciona tanto como para iPhone como para Android. Y esta aplicación es básicamente lo que les muestro acá. Aquí nosotros podemos ver los dispositivos que están siendo monitoreados, que en este caso para este perfil que está configurado son 28 dispositivos. Y rápidamente podemos ver qué dispositivo, por qué se cayó, qué le pasó. En este caso estamos viendo los que están en mantenimiento. Voy a ver acá, este dispositivo no tiene monitores activos, pero está en modo mantenimiento, porque se está trabajando, se está en proceso de cambio, etcétera. También podemos ver, por ejemplo,
Si nos vamos a los dispositivos que están con alerta, vamos a tomar uno al azar. Vamos a ver, ¿qué le pasa a este dispositivo? Bueno, tiene ping down. Es bastante obvio porque el dispositivo está abajo. Pero todo esto es controlado de la aplicación, donde cada usuario tiene su perfil, puede ver los monitores o simplemente puede tomar un dispositivo que está activo y lo puede mandar tomando este mismo servidor, lo podemos mandar a mantenimiento y así no nos molesta más o no nos aparece esa franja en rojo que aparecía anteriormente. Eso es básicamente WhatsApp, tiene mucho más que presentar, pero como les decía, podemos estar varias horas aquí sentados dando una demo y presentando la facilidad y cómo se maneja el producto. Excelente presentación, Nacho. Sí, se me había faltado a mí en la presentación ponerlo de la aplicación mobile, que es una aplicación muy útil para visualización, no permite gestión, ¿verdad? Es para visualización de lo que está pasando en la consola, pero también facilita mucho la tarea del administrador, del operador, porque tiene todo al alcance de su mano. Tenemos un par de consultas acá. Pablo nos pregunta sobre el tipo de empresa que puede ser monitoreada con WhatsApp. En el caso particular nuestro, podríamos decir que no hay una tipificación, sino que cualquier empresa que tenga infraestructura y que tenga que tener visibilidad y gestionar, aplica la plataforma. Nosotros tenemos clientes que monitorean con WhatsApp desde 25 dispositivos hasta clientes que tienen más de 7.500 dispositivos distribuidos en varios continentes y lo están monitoreando de manera integrada sobre la misma plataforma. Tenemos clientes que hacen un monitoreo de infraestructura en data center, pero tenemos clientes también que están monitoreando, son empresas comerciales que tienen un tótem en una sucursal, monitoreo de disponibilidad de impresoras y lo hacen todo de manera centralizada a través de la misma interfase y de la misma herramienta. Estos dashboards que nos estaba mostrando Ignacio, se pueden definir para que estén en algún tipo de secuencia dentro de algún display o un video wall dentro de un data center, de manera que me permita, o de un centro de monitoreo, de manera que me permitan ir viendo las alertas a través de estas indicaciones de colores, si es que no las tengo automatizadas todas y que me está llegando la información a algún otro tipo de plataforma. Nos pregunta Gustavo también si para la gestión de incidentes que se identifican de alertas de WhatsApp, la solución tiene gestión centralizada de seguimiento y documentación para después inventariar los incidentes, estados, acciones, criticidad, o si hay que integrarlo. WhatsApp no es una plataforma de gestión de tickets o de gestión de casos, ¿ah? O de seguimiento de casos. Si tengo que hacer un seguimiento o guardar información sobre cómo resolví ese incidente, puedo integrar WhatsApp a través de la API que comentábamos recién con algún otro tipo de herramienta. Y un tema importante que a resaltar es que WhatsApp, todos los parámetros de monitoreo permite llevar un registro histórico de tanto tiempo como lo defina el administrador o de cuánto espacio tenga disponible en la base de datos para guardar. Entonces, eso me permite ir hacia atrás a buscar información para hacer algún diagnóstico, pero también con esa información WhatsApp puede, como decía Nacho en el tema de cloud, puede hacer un capacity planning, por ejemplo, en cuanto a consumos de ancho de banda a futuro, en función de la información que tengo almacenada de lo que fue el registro histórico. Y el tema también, un tema interesante, es que con toda esta capacidad de script o de desarrollo de integraciones que tengo, yo puedo automatizar la recuperación de una caída de un servidor, de un servicio, le puedo definir, mire, si ve que no funciona, reinicie, ejecute este script, ejecútelo tantas veces y recién después alerte al operador o escale según la matriz de escalamiento que esté definida dentro de la organización. Tabaré pregunta, ¿pueden mostrar en el dashboard, Nacho, un ejemplo que muestre el uso de diferentes tráficos en el ancho de banda de un enlace? Por ejemplo, con NetFlow o similar. No sé si tenemos activado ahí algún tráfico con NetFlow que podamos
Claro, abrir. en este caso lo que les puedo mostrar es, por ejemplo, la utilización de las interfaces. Nosotros acá, por ejemplo, pasa muchas veces de que un router o una salida de internet tiene un enlace restringido a 30 megas, simétrico. Y normalmente esa interfaz es una gigabit Ethernet. Lo que hacemos nosotros acá es que se gestiona en WhatsApp para que esa interfaz sea acorde al tráfico de salida, entonces nos vamos a tener exactamente los 30 megas de salida. En cuanto a NetFlow, actualmente, como esta es una plataforma demo, no está conectada directamente a un router o un switch, sino que es tráfico generado por nosotros. Por lo tanto, no te podría mostrar exactamente cómo se vería el dashboard de NTA, pero sí es algo similar a lo que estás viendo actualmente, que es donde están mis aplicaciones. Aquí veríamos un cuadro donde tendríamos el router o el switch o el firewall del dispositivo que nos está enviando el NetFlow, hacia dónde y cuánto es el tráfico que nos está enviando. O, perdón, enviando o recibiendo. Perfecto. Es importante, acá hacemos un asterisco para poner una nota al margen. WhatsApp permite la descarga de una versión trial desde su portal, desde su página web, full funcional, con todas las funcionalidades que vimos de la versión Total Plus, o sea, las funcionalidades estándar más todos los plugins, permite que se instalen dentro de su infraestructura, que la puedan probar con infraestructura real, obviamente contando con el apoyo nuestro. Ahí le pedimos que nos contacten si tienen alguna duda, si quieren implementar un trial o alguna consulta a resolver. Acá, por ejemplo, Alejandro consulta sí con respecto a la API. Acá, Nacho, a ver si tienen casos de aplicación con OSSEC 100. Normalmente las integraciones que tenemos con API básicamente son cualquier SIEM que soporte un script tipo en JSON. Nosotros le damos, bueno, le pasamos dentro de la plataforma la documentación, qué es lo que quieren hacer, y le pasamos casi el script hecho, o como lo entrega en realidad el Swagger, que nos entrega el script hecho y se consulta o se aplica al SIEM que quieran aplicarlo. Tiene que soportar, eso sí, que sea un API en JSON, o perdón, un script en JSON. Excelente, Independiente del SIEM. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, quedamos a disposición para poder evaluar alguna situación particular, algún caso de implementación y le devolvemos la pelota a Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Y muy buena presentación. La verdad que yo mismo aprendí mucho. Me dieron un montón de detalles que desconocía, pero me gustaría, por otro lado, traerlos otra vez a este slide que tengo adelante de ustedes, que yo espero que estén viendo en este momento. Recuerden que, que al final del día todos nosotros en general, porque más o menos he visto el tipo de preguntas y cosas por el estilo, estamos detrás de una organización ayudando a que esa organización lleve su objetivo a cabo. Eh, y ese objetivo no necesariamente tiene que ver con tecnología. Me gusta este caso porque tiene que ver con comida. Hay gente consumiendo comida en el tema de la pandemia y se vuelven críticos esos puntos de contacto digitales. Y nosotros estamos eh, trabajando detrás de eso para que esto sea posible, para que la organización pueda dar un servicio. Entonces, es importantísimo que no dejen de perder esa visión, de poder entender cuál es el impacto en el negocio que tiene lo que están haciendo. Y una de las cosas que en mi función hago casi todos los días es trabajar con empresas como Security Advisor, que son nuestros socios en el territorio, de ayudarlos y acompañarlos a las organizaciones finales a que entiendan cómo este tipo de soluciones se integran en su negocio, poder ver cómo podemos ayudarlos a generar a veces eh, casos de uso. Es muy importante que los que están a cargo de las organizaciones entiendan que esto muchas veces no es un capricho de tecnología. Como podrán ver acá, muchos de estos pelos no están porque son amarillos ya o blancos. Um, pero cuando empecé en los tempranos 90,
éramos los niños que teníamos los juguetes bonitos y el negocio pasaba por otro lado. Tardé unos 10 años de experiencia en tecnología hasta que realmente las cosas que yo hacía, a pesar de que trabajaba en telecomunicaciones y trabajaba con las telefónicas, hasta que esas cosas que yo manejaba en tecnología y empezábamos a hablar de TCP/IP y empezábamos a hablar de este tipo de cosas, se convirtieron en parte de un negocio, hoy son el corazón del negocio. Leí un artículo muy, muy interesante estos días que decía que nos hemos vuelto, la tecnología nos ha vuelto muy frágiles, ¿no? Porque son muchísimos elementos los que pueden fallar y todos tienen que trabajar al unísono para lograr el resultado que queremos lograr. Antes, si un computador se apagaba, bueno, era la experiencia de una persona en una organización por ahí, ¿no? En los 90, en los 2000. Hoy un servidor falla o una aplicación no responde y una organización pierde muchísima plata. Entonces, no dejen de perder eso de vista para poder ayudar a las organizaciones a cumplir su función. Cualquiera sea, distribuir comida, poder comunicar, poder transportar personas, poder dar educación a distancia. No sé, nos hemos vuelto el motor, nosotros como tecnólogos en algunos espacios nos hemos vuelto el motor del negocio hoy por hoy. Nos necesitan en muchos aspectos. Entonces, ya no somos los que hacemos las cosas que son bonitas e interesantes o juguetes, sino estamos en el core del negocio. Entonces, eh, conecten con nosotros. La gente de Security Advisor tiene muchísima experiencia utilizando estas herramientas, haciendo de que estos proyectos sean posibles. Y Progress también está detrás de ellos para poder apoyarlos, al lado de ellos cuando sea necesario o junto con ustedes cuando ustedes lo necesiten. Así que sin mucho más, porque creo que les robamos un rato más de lo que teníamos planeado. Les agradecemos mucho. Vamos a compartir la información que hemos mostrado aquí en línea. Hemos grabado las encuestas, hemos grabado la presentación, así que todo ese material, junto con cualquier otra cosa que necesiten, la tienen a disposición. Así que si no tienen más preguntas, les agradecemos todo el tiempo prestado y muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias.